Y porque ya viene don José Blandón Castillo y sus comentarios. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, estamos hoy como más contentos, ¿no? Sí. Estamos aquí, nos faltaba un sol. Ya tenemos el eclipse completo. Ya tenemos la luz completa, ahora falta Memo. Falta Memo, bueno, el eclipse. Bueno, tenemos un eclipse aquí, más pequeño porque... Sí. Bueno, hablando un poco de la historia que usted estaba contando, usted sabe que el Papa Juan Pablo II, Carlos Wojtyła, usted que conoce polaco, se constituyó en uno de los elementos más importantes desde el punto de vista político para la transformación y caída del muro de Berlín y todo lo que ha pasado, lo que pasó en Polonia, lo que pasó posteriormente en Alemania, en Rusia, porque San fue Juan Pablo II. Y ese tándem hecho entre él y Reagan, por ejemplo, que nos narra extraordinariamente Carlo Ponti en su santidad. Yo creo que nunca nadie había tenido una misión tan clara. Y eso incluso pues afectando la propia Iglesia Católica, porque lo que se dice de San Juan Pablo II es que por estar pensando en su lucha frontal al comunismo, pues se olvidó tal vez de los casos de pedofilia que estaban habiendo dentro de la Iglesia Católica. Atención, porque choque de corredor sur, tráfico de vehículos lento. Atención. Más de lo que ya hay. Más de lo que de manera que este Papa jugó un papel importante en la lucha contra el comunismo, utilizando el Vaticano y la fuerza del Vaticano. Cuando él fue a Polonia, que era su ciudad natal, fue el reto al Estado de Jaruzelski, que era el general, ¿no? Que era un hombre duro. Bueno, el Papa lo venció. Esa relación con Jaruzelski, hay un escritor llamado Tack Sulk, que es polaco, por cierto, que yo creo que es una de las mejores biografías de San Juan Pablo II, y Jaruzelski era más perro ladrador que mordedor, porque recuerden que Jaruzelski siempre tuvo la presión. Era más perro ladrador que mordedor. Siempre tenía la espada de Damocles de una posible invasión soviética a Polonia. Porque lo que sí es, los comunistas, es decir, la Unión Soviética sí le olfateó el tufillo a este papa, y desde el principio lo declaró también un enemigo frontal. Sí, y de esta lucha y se unió al surgimiento de Solidaridad, ¿se recuerdan? Con Lech Wałęsa. Wałęsa, se dice en polaco. Bueno, aquí tenemos un experto pronunciando en polaco. Es bien complicado. Bien complicado. Pero en Europa hay como 200 lenguas en Europa. Así que, de acuerdo a la teoría de nuestro querido Carles Puigdemont, deben haber 200 naciones. Bueno, y lo que dijo Fernando, si hubo un político en el mundo con un programa diabólico, ese fue Hitler. Pero él lo puso por escrito antes de llegar al poder. O sea, cuando él llegó al poder, todo el mundo sabía el desastre que iba a hacer. Y uno de los pocos personas que leyó ese Mein Kampf fue Churchill. Por eso Churchill nunca le dio tregua. Nunca le dio tregua, exactamente. Bien. Vamos a algunos datos internacionales rápidamente. En Venezuela, doy los datos oficiales. Yo le voy a decir los datos, voy a dar una interpretación y usted haga la suya. De acuerdo a las cifras oficiales, votó el 61,1%. Para hacer unas elecciones regionales fue muy alta la participación, Fernando, con 61,1%. El chavismo, cuando usted suma todos los votos nacionales que tuvo el chavismo versus lo que se votó, obtuvo el 54% del voto total, lo que significa un gran paso de avance contra el 46% de todas las fuerzas opositoras. Una legitimización total del... Exactamente. ¿Qué influencia tuvo esto? Bueno, lo que está ocurriendo internacionalmente. Todo este ataque del señor Trump contra el señor Maduro, lo que hizo fue radicalizar y toda la división interna de la oposición que a última hora decide participar, fue elementos importantes que hay que tomar en consideración, aunque la oposición, terminada la votación, antes de que terminara la votación y antes de que hablara la presidenta del Supremo Tribunal Electoral, acuñó la frase siempre que venía un fraude, que había un fraude. Pero en realidad las cifras estas indican lo siguiente: de las 23 gobernaciones que estaban en juego, el chavismo se quedó con 17, la oposición con 5, hay una que estaba indefinida como que a eso de la noche por la lejanía, y es probable que esa pase a la oposición. De todas maneras, si se queda en la oposición serían 17 contra 6, que significa una victoria
contundente del chavismo, y si vamos al voto electoral, porque la tendencia que puede aportar Amazonas al voto nacional no va a cambiar los números, se van a quedar más o menos por allí en el conteo que están, de manera que esto está implicando que fue un triunfo del chavismo. La oposición hizo un gran esfuerzo, pero no fue unida. No fue unida. Perdió el estado de Miranda, que es uno de los estados más importantes en términos poblacionales. Además que un candidato presidencial como Enrique Capriles, que es el gobernador. Y ganó Héctor Rodríguez allí. De manera que en Venezuela el proceso electoral, con la presencia de lo que ellos llaman acompañantes internacionales, los acompañantes internacionales, el sistema electoral venezolano es muy fiable. Muy fiable, el sistema como tal. Tiene no solamente el conteo electrónico, hay conteo manual y hay auditos preelectoral, postelectoral, y todo el que quiera presentar un reclamo se ha presentado y se hacen los auditos correspondientes. Bueno, ayer la frase del día fue la de la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, que dijo que las dictaduras nunca pierden, hablando como observadora del proceso electoral venezolano. También hay una crítica muy fuerte, incluso lo puso en su cuenta de Twitter, del expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, también pues diciendo que hay fraude en este proceso electoral. Bien, pero de todas maneras estos son los datos, son los pasos exactamente así. En España, en España está pasando una cosa interesante. El señor Carles Puigdemont, me gusta cómo lo pronuncia Lupe, me gustó mucho su explicación del caso español. Yo le decía a Gati que pareciera ella como si fuera una presentadora de radio y televisión española, por su presencia, sí, ¿no? ¿No le parece? Parece una mujer de Prado del Rey, que se llama el lugar donde está ese centro. Pero es nuestra aquí, para envidia de muchos. Y fíjese que este señor le manda una carta que él sabe que debe contestar de acuerdo a la Constitución, y lo que hace es burlarse de eso. Al final le contesta tonterías y le propone dos cosas al presidente Rajoy. Una, que cese la persecución. Fíjese lo que él dice. Y dos, que vamos a un diálogo, bajo la condición, y no contesta nada. Y no contesta nada. El presidente le contesta en una carta bastante dura, pero clara. Usted no me ha dicho a mí si hizo esto o no, porque esto es fundamental para la implementación del artículo 155 de la Constitución española. Y le dieron hasta el jueves. O sea, este tira y jala se ha extendido hasta el jueves. Y entiendo que ya hay en el lado nacionalista voces que están diciendo, por ahí no es la cosa, tenemos que ver cómo están buscando una salida, pero yo no creo que el gobierno y las fuerzas democráticas del Reino de España le puedan hacer concesiones, no le deberían hacer concesiones, porque sería muy peligroso, no solamente para España, sino para todo el resto de Europa, particularmente en aquellos países donde el nacionalismo y el fomento de este tipo de acciones podrían romper la unidad de los estados. De manera que la crisis en España se posterga para jueves. Ya veremos qué decisiones se toman. No veo al señor Puigdemont, ¿no? Contestando en forma seria. En los Estados Unidos, la situación de los Estados Unidos, como yo le explicaba el viernes, fíjese lo que está pasando en el mundo en este momento. Con la decisión del presidente Donald Trump de desertificar a Irán en el tratado que se firmó para la no proliferación de armas nucleares y parar la construcción de armas nucleares en Irán, lo que provocó fue inmediatamente la unidad de Alemania, Inglaterra y Francia, no cualquiera países, los países más poderosos de Europa en este momento, para irse en contra de la decisión del presidente Trump, decir que es peligroso pero expresar su preocupación porque la guerra se acerca a Europa. Y esto ha dejado a Estados Unidos solo. Esa es la primera cosa que pasó después de su declaración. Pero hay una entrevista que a mí me gustaría que ustedes vean, está en internet, que le hizo un periodista de la CNN al secretario de Estado Rex Tillerson sobre todas las cosas. Y fíjese la frase, diría yo, irresponsable del secretario de Estado. Dice: la diplomacia seguirá hasta que caiga la primera bomba. Cuando él dice eso, es porque está confesando que la diplomacia ha fracasado. Y cuando alguien que tiene que manejar la diplomacia dice una cosa como esta, estamos al borde de la guerra. O sea, decir una cosa como esta
habrá diplomacia hasta que caiga la primera bomba, es confesar que no hay salida política. Además de eso, la polarización entre Turquía y los Estados Unidos se sigue profundizando. Y recuerden que Turquía no es cualquier país, nada más y nada menos, tiene 100 millones de habitantes. Estamos hablando de una de las primeras 15 economías del mundo. Del mundo. Además de eso, con un poderoso ejército y la llave entre Asia y Europa. Desde todo punto de vista, desde el punto de vista de comunicación. También está lo de Kirkuk hoy, que yo creo que complica más. El ejército iraquí ha tomado la ciudad de Kirkuk dentro de la zona kurda de Irak. Porque voy para allá, exactamente. Los kurdos proclamaron la independencia y tanto Turquía como Irán, Siria se oponen a eso, que son los otros países que tienen kurdos. Acuérdense que los kurdos están distribuidos a lo largo de estos 4 países. Y esto provoca una nueva situación en los Estados Unidos. Y los Estados Unidos han perdido el liderazgo de esta zona, que está en manos ahora del señor Putin. Para que estemos claros en lo que está ocurriendo en el mundo. Bueno. Y como si fuera poco, esto que pasa en las elecciones en Venezuela, ante la política de ataque del señor Trump a Venezuela, ¿no? Lo que ha hecho es radicalizar las posiciones internas y dejar sin argumento a las fuerzas democráticas. Por eso yo les decía que para Venezuela la solución es que hay una propuesta de América Latina. De América Latina. Ahí es donde tenemos que impulsar para que Venezuela se enmarque dentro de una solución latinoamericana. Y como puntilla de este drama internacional, creo que el señor Trump ha hecho en Puerto Rico las fuerzas independentistas son minorías, aunque representan una mayor parte de la intelectualidad puertorriqueña, sin duda alguna, tanto la intelectualidad política como artística, como de creación, de poetas y poetisas, escritores. La mayoría del pueblo puertorriqueño está o por el Estado Libre Asociado o por la estadidad, mucho más hacia la estadidad que al Estado Libre Asociado. De hecho, el gobernador actual es propulsor de la estadidad. Sin embargo, el manejo que el señor Trump le ha dado a la situación puertorriqueña ha radicalizado las posiciones en Puerto Rico, a tanto que la alcaldesa de San Juan se ha convertido en la más furibunda enemiga de Trump. Entonces, todo esto constituye un elemento importante. Y ayer el presidente Trump, tuiteando nuevamente contra el New York Times. De manera que tenemos este complejo mundo en desarrollo que tiene influencia en nosotros, porque ante estas crisis generales se crean problemas y dificultades, pero también se abren oportunidades. Y yo les decía a ustedes que una de ellas es que todo el Mediano Oriente se le está complicando al mundo y la ruta nuestra comienza a cobrar una mayor importancia geopolítica por su seguridad, más que por su importancia en términos de tiempo para el Canal de Suez, que es nuestro principal competidor. De manera que en este momento el mundo se encuentra en esta situación con altos y bajas en algunos casos, pero sobre todo con un alto, Fernando, nivel de incertidumbre en el plano internacional. Bueno, que como habíamos dicho ayer, que la cosa está tan enredada que no sabemos ni siquiera por dónde puede explotar. En cualquier lado puede haber. Elecciones de cambio democrático, sin lugar a dudas, el tema político de fondo, pero con esa preocupación por el tema seguridad y lo ocurrido pues con estos 2 oficiales de policía, con esta mujer en el área de Perejil y con este asesinato pues cruel ocurrido en Chiriquí con este señor que le quemaron incluso la casa. Bueno, sí, como usted señaló, sin duda alguna, la noticia del fin de semana fue las elecciones aquí en Panamá de cambio democrático. Esa era la noticia y sigue siendo la noticia porque tendremos que tener los resultados para ver cómo uno de los principales partidos de este país conforma su estructura de cara a las elecciones del 2019. Me llama la atención que todos los medios, Fernando, todos los medios, destacan en primera plana este hecho, salvo el periódico de la prensa que lo ignoró. Entonces uno se pregunta, ¿no? Un periódico debe poner en primera plana el hecho político. El hecho político que está ocurriendo, aunque no le guste. El hecho que no apareciera quiere decir que me parece a mí que les preocupó. Les preocupó porque si no lo pone cualquiera que sea el titular, no, pero esa era la noticia. Igual que en el plano internacional de nuestra región, la noticia más importante, sin lugar a dudas, era el proceso electoral que se estaba desarrollando en Venezuela. Sin duda alguna.
le guste o no el resultado a uno, fíjese que los periódicos la ponen con diferentes matices. Incluso el Panamérica tiene una versión, la crítica tiene otra, pero la tiene en primera plana en el colgado superior. Sin embargo, el periódico La Prensa la desaparece de la primera plana. Sí lo tiene adentro, pero no lo tiene como es una de las noticias más importantes. Pero veamos lo que ocurrió. De acuerdo a las cifras extraoficiales dadas por el Tribunal Electoral, que debemos recordar que de acuerdo a la legislación vigente, asume el control casi del proceso electoral. De manera que las cifras del 20% fueron dadas por el secretario de organización del Tribunal Electoral, que dijo que aproximadamente un 20% de los electores de Cambio Democrático fueron a votar, lo que significa que estamos hablando de unos 70 y tantos mil personas que fueron a votar, con mayores tendencias en algunas áreas, a pesar de toda la situación que ha pasado durante este periodo. Cambio Democrático fue a votar miles de personas para escoger los 2.432 más delegados que van a ser los convencionales, cuya función será ahora en enero del 2018 escoger a los candidatos, a la nueva dirección de este colectivo, y se eligió, está en ese proceso del conteo, la Secretaría de Femenina y la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de la Juventud. ¿Usted tiene por ahí las cifras preliminares que nos están dando? Ok, secretarías, atención, Secretaría de la Mujer. Las cifras preliminares son las siguientes. De 8.992 electores, es decir, el 5.2% todavía de los votos, 5.578 para Ana Giselle Rosas de Vallarino, 1.622 para Mariela Jiménez, 414 para Candice Williams y 167 para Ana Gallardo, 564 votos en blanco y 397 votos. ¿Cuánto tiene la primera? La primera es Ana Giselle Rosas de Vallarino, 5.758. Bueno, con estos votos, nosotros podemos asumir que con el 5% estamos frente a una tendencia. Deberíamos esperar un 5% más, pero con esa diferencia podemos pensar que Ana Giselle Rosas se alzaría con la Secretaría de la Mujer. En la juventud, atención, también 5.8% de los votos escrutados, 5.329 votos en total. Madir Miller con 2.625, 1.602 Asira Valdés, 643 Yamis Acosta y 459 Félix Molanier. Bueno, en este caso no podemos decir que podríamos tener una primera aproximación de tendencia, porque estando tan poco y la diferencia en 1.000, faltan todavía áreas importantes metropolitanas del interior que no se han contado, de manera que aquí, aunque la ventaja la tiene el candidato Madir Miller, el siguiente está dentro de un margen en la que podría superar esta situación. De manera que allí todavía el Tribunal Electoral espera tener todas estas cifras para el miércoles. Para el miércoles. Para el miércoles. Para hacer las proclamaciones del jueves. Para hacer las proclamaciones del jueves, y los 2.000 y tantos delegados, todos esos nombres van a ser necesarios para poder hacer un análisis de cómo quedó las fuerzas con respecto a las posibles tendencias que podría tener la integración de la nueva Junta Directiva de Cambio Democrático. Todo esto está ocurriendo en un proceso que se caracterizó por lo siguiente: no hubo incidentes de enfrentamientos en ninguna clase, no hubo ningún tipo de violencia electoral. Hubo sí muchas anomalías. Anomalías que deben ser observadas por el Tribunal Electoral, porque él es el responsable de la organización de estos eventos de aquí en adelante. Cambio Democrático ha sido, digamos, el conejillo de Indias para aprobar el sistema. Y obviamente habrá que ver ajustes. Estas son elecciones internas cuya importancia tiene para particularmente en algunas áreas de disputa local, pero no tienen para definición del proceso del poder político o la transición del poder político, que sería con las elecciones generales de mayo del 2019. De manera que el Tribunal Electoral debe observar con mucho detalle todas las irregularidades, deficiencias que ha tenido su control sobre este proceso electoral, porque vienen otros eventos políticos, vienen todo el sistema de primarias, viene todo el sistema electoral dentro de unos meses, ¿no? De manera que incluso Cambio Democrático deberá hacerle llegar al tribunal, y los demás partidos deberán observar
los problemas que hubo en el padrón electoral, los problemas que hubo en la organización de este evento, porque recordemos que, como si fuera poco, nosotros tenemos un nuevo reglamento que intenta cubrir todas las áreas que dejaron vacías las reformas electorales de mayo del 17, desde 2017, y que están vigentes. El Tribunal Electoral ya oficializó una serie de normativas que complementan la ley electoral. Algunas, entre otras, por ejemplo, que me llamaron la atención, es cómo se va a manejar la propaganda. E incluso las supuestas prohibiciones para que las redes sociales, ningún candidato por su intermedio o directo o por intermedio de, pueda hacer propaganda en los medios de comunicación cibernéticos. Yo me pregunto cómo lo van a hacer, cómo lo van a controlar. Yo puedo en este momento, como está el mundo, contratar una empresa en Alaska, del Pingüino S.A., y él puede montar una campaña aquí en Panamá y nadie sabe quién es. Así de simple. O sea, es muy complicado esto. Aquel que tenga más recursos, siempre los recursos serán importantes. Yo no veo cómo van a controlar esto. Yo creo que el excesivo afán de querer controlar el debate que se va a producir, legal o en clandestino, lo mejor es que se produzca legalmente. Cuando uno legisla para que la legislación sea lo suficientemente complicada para no poderse aplicar, entonces está legislando para que se viole la ley. El problema de eso es que va a haber muchas denuncias. Impugnaciones. De manera que es importante, desde el punto de vista, no importa cuáles sean los resultados de cambio democrático hoy, todo el sistema político, independientes, partidos políticos, el Tribunal Electoral, las instituciones deben observar los errores que se cometieron, corregirlos, advertirlos, y hay que leerse la reglamentación para ver la aplicación práctica de estas normas que se están dictando, que a pesar de que hubo algunas consultas, en la práctica, en la praxis, hay que ver cómo esto se va a implementar. Al leerla, en primera instancia, estoy preparando mi punto de vista sobre esto, he quedado sumamente preocupado, porque los partidos están bajo el control del Tribunal Electoral, y eso no es bueno. Yo creo que hay que regular el sistema, pero entre menor control tenga el Tribunal Electoral de la vida partidaria, del debate, nadie puede controlar el debate político de ninguna nación, no importa los niveles de dictadura que existan. No importa, siempre la gente se ingenia para vencer el obstáculo. De manera que este proceso electoral está en desarrollo, no tendremos sino información oficial de Cambio Democrático probablemente el miércoles, como lo ha establecido el Tribunal Electoral, y vamos a ver todos los errores que se cometieron en este proceso, que es, digamos, el proceso pionero en la nueva norma que rige estos procesos electorales. De manera que incluso la votación del 20%, a mí me parece que bajo las circunstancias de presión que estuvo Cambio Democrático, están dentro de la norma esperada. Anteriormente, con el partido en el poder y sin estas presiones, llegó a tener 36, 37%. Ahora, con 20%, con nóminas únicas en muchos lugares, la participación queda reducida. Usted tiene algunos resultados por ahí de regionales. Por ejemplo, en las tablas había una sola nómina en circuito 7-1, pero 3.000 y tantas personas fueron a votar. Igual en Chitré, bueno, en Herrera entera, también una participación por encima del 25%. Manuel Cohen, 41 de los 45 delegados. Aquí en Capira y a nivel Abreu. Con más de 2.000 y tantos votos. O sea, a pesar de nóminas únicas. A pesar de las nóminas únicas. De manera Mariela Vega también, 33% de participación en Macaracas y más del 20% en La Villa, también sacando la mayor parte de los bueno, casi arrasando con los convenios. ¿Y en San Miguelito? San Miguelito, el gran ganador es Gerald Cumberbatch, que se llevó el 70% de los convencionales. A pesar de que ahí se había una disputa contra nóminas presentadas tanto por Dania Bernal como por Héctor Valdés Carrasquilla. Pero en San Miguelito, en Cambio Democrático, la figura que tiene el peso del distrito es el alcalde. Sin duda alguna, el alcalde de Cumberbatch está en sintonía con su electorado. Exacto. Esa es una de las ventajas. Y es por eso que hay que analizar esto regionalmente para ver cómo se comporta el electorado localmente, porque póngase que votaron 70.000 personas. Ellos son expresión más clara de cualquier encuesta que usted pueda hacer.
Exacto. Porque ninguna encuesta va a llegar a contar 70.000 personas. Aquí tenemos una encuesta nacional que refleja la tendencia dentro de un partido, ¿sí? Y vamos a ver cuáles son los comportamientos regionales de este partido en los circuitos más importantes, en los distritos más importantes desde el punto de vista electoral y en los circuitos de menor importancia, pero que tienen una tendencia a marcar, digamos, la pauta histórica de cómo se comporta el electorado nacional. Bien, vamos a seguir dándole cobertura, sí, como primera prioridad, no lo vamos a ignorar, va a estar en la primera plana de estos noticieros porque es una noticia importante, igual que lo que explicamos de Venezuela. Pero yo quería referirme, Fernando, a un tema que pasó este fin de semana, que fue el asesinato de 2 miembros de la Policía Nacional, Hernaldo Córdoba y Juan Martín. Este joven Juan Martín es de Puerto Armuelles. Sus familiares ya fueron trasladados aquí a la capital para manejar este doloroso problema y lamentable asesinato. Ya la policía ha capturado de principio 2 adultos y un menor y ayer se capturó el cuarto. Entiendo que van a ser presentados hoy a las 10:30 frente a un juez de garantías para ratificar su detención preventiva. Pero este caso es lamentable por la circunstancia en que se dio. Este fue un asesinato que se dio. Ellos estaban prestando servicio en la salida del corredor, en la salida del corredor norte, hacia Colón, pues, en la autopista Panamá-Colón, perdón, y allí fueron asesinados. Pero hay una serie de cosas que llaman la atención, cómo estos pudieron acercarse a ellos, si por qué no usaron la radio, el motivo de todo esto. Lo importante de destacar en esto es que el asesinato de policías conlleva un mensaje bien aterrador. Y creo que los estamentos de seguridad lo entendieron y actuaron. Pero también se produjo un asesinato en Perejil. De una mujer. De una mujer que además era trabajadora del transporte del Metrobús. Y yo pienso que yo expresé sin ambajes mi solidaridad con los cuerpos de seguridad nacional, porque nosotros no podemos titubear en esto. El asesinato de agentes de seguridad que protegen nuestra seguridad es un acto que ya sobrepasa. Porque uno se pregunta, si a ellos que son policías y están armados, ¿sí?, lo matan, ¿cuál será mi destino? O sea, hay una preocupación real. Creo que los estamentos de seguridad lo entendieron, creo que actuaron rápidamente, pero siguen ocurriendo asesinatos. La última vez que asesinaron a 2 policías fue en 1968, por cierto. Sí, no es que... Ni siquiera en la dictadura se amenazó con matar policías sin motivo alguno. Es que cuando eso ocurre, es porque hay fuerzas criminales que han superado la racionalidad incluso del crimen. Los criminales, la gente que comete, está fuera de la ley. Lo que quiere es que ni lo que vean ni a ver. Sí, lo que menos se le ocurre es matar policías, porque el asesinato de policía genera una especie de solidaridad de cuerpo, ¿no? Y los policías entonces van con todo, con el cuchillo en los dientes, a buscar al asesinato de sus compañeros. Y es por eso que era importante que rápidamente los cuerpos de seguridad capturaran a quienes fueron los responsables de esto. Porque no se puede resolver esto ahora con una policía que vaya entonces a los barrios a abusar de los derechos humanos. No. Nuestra solidaridad con la Policía Nacional, con los cuerpos de seguridad, es frente al evento que ocurrió. Pero siempre, nuestra solidaridad también está con aquellos que en una u otra forma puedan ser objeto de abusos de la policía. No podemos confundir una cosa con la otra para estar entonces ahora de gatillo alegre, buscando venganza. Creo que la policía ha actuado con alto nivel de profesionalismo en el manejo de esto, se movilizaron rápidamente, eso es importante, pero también hay otros crímenes que están ocurriendo, que nos están indicando a nosotros que hay señales de incremento en algunas áreas del crimen organizado. Hay nuevos elementos para decir que hay otros tipos de crímenes que se están dando. Pero hoy, en la agenda del pueblo panameño, la seguridad, Fernando, es un tema de primer orden. Y esto es importante porque para resolver el problema de la seguridad,
nosotros tenemos que tener una política integral. ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué el crimen organizado ha avanzado tanto en el interior? ¿Por qué? Porque a la falta de una política agropecuaria que permita un desarrollo armónico, muchos jóvenes se han quedado sin empleo en áreas rurales, particularmente en las áreas de las cercanías a las playas. Y el crimen organizado le ofrece dinero rápido y a montones. Y se ha proliferado el crimen en los pueblos pequeños. Sí. Porque cuando se reprime en las áreas metropolitanas, Panamá, Colón, San Miguelito, en ciertas áreas, las bandas se mueven hacia áreas rurales. Entonces, si usted no tiene una política, por ejemplo, en el campo, para mantener ocupada y el empleo en esas áreas, usted está dejando gente a manos del crimen organizado. Y el narcotráfico, porque no solamente es el narcotráfico, el robo a mano armada, toda esta proliferación, por ejemplo, de casinos por todos lados, lo que genera es gente que pierde lo que no tiene y se convierte en irresponsables y hacen lo que sea, porque esa manía de jugar, esa es la ludopatía, es una enfermedad que afecta a todos los que son objeto de esa dependencia. El juego. Y por hacer eso, hacen cualquier cosa. Entonces eso está afectando mucho en el área rural, donde ha proliferado los casinos. Entonces nosotros tenemos que tener una política que nos permita a nosotros enfrentar el crimen organizado con el primer objetivo, disuadir a nuestros jóvenes que no vayan al crimen organizado, pero para disuadirlo no hay que darle más importancia a los que delinquen, hay que darle importancia a la mayoría de nuestros jóvenes que no delinquen. Entonces, necesitamos una política integral, porque además de eso, nuestro país es un país atractivo a la migración que, por ejemplo, en países como Colombia, como por ejemplo República Dominicana o como Centroamérica, tienen menos posibilidades de desarrollo. Como consecuencia, ellos migran hacia Panamá porque nosotros ofrecemos facilidades que ellos en sus países no tienen. Y dentro de esa migración vienen gente con actitud de AMPA. De manera que quiero señalarle esto porque uno de los temas más importantes para el proceso electoral, mis queridos amigos, va a ser, sin duda alguna, el problema de la seguridad. Así es. Sin lugar a dudas, uno de los grandes issues de la próxima campaña, igual de lo que estábamos hablando ayer, la credibilidad. Ese va a ser el tema fundamental. El tema fundamental de la próxima campaña.